Acompáñanos en un fascinante viaje hacia los misterios que rodean al ser humano, explorando enigmas que desafían nuestra comprensión. Nos adentraremos en lo inexplicable, investigando su conexión con la conciencia y nuestra percepción de la realidad. Con una visión crítica y un compromiso inquebrantable con la verdad, cuestionaremos las narrativas establecidas mientras buscamos desentrañar estos fenómenos y ampliar los límites de lo posible. ¿Estás listo para expandir tu mente y explorar lo desconocido? Únete a esta apasionante travesía. Bienvenidos al Proyecto Sirio. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todo bien. Bienvenidos una vez más al Proyecto Sirio. Hoy tenemos un invitado que no necesita presentación. Lo hemos tenido, creo que esta es la tercera o cuarta vez aquí en el programa. Manu Carballal, qué placer estar contigo el día de hoy. Muchas gracias por participar y por aceptar la invitación tan rápido. ¿Cómo estás, Manu? No, bien, bien, yo trabajando como siempre, no, no me da la vida. Además, los lunes son días, el peor día de la semana para mí, porque los lunes me acuesto cuando normalmente me levanto, una cosa, un desfase por culpa del programa La Rosa de los Vientos. O sea que si digo más tonterías de las habituales, ya le pido perdón a tu audiencia por adelantado. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, esa es la vida, pues, ¿no? De la gente que está metida en estos temas, que está escarbando, hurgando en diferentes medios para un poco tratar de develar el misterio detrás de todas estas anomalías. No quiero llamarlo fenómeno porque ya creo que implicaría un contexto mucho más amplio, pero bueno, has estado escribiendo, la última vez que te tuvimos acá, estábamos revisando este libro tan interesante, UAPes, El Secreto, un libro que de alguna manera nos planteaba un escenario totalmente diferente a lo que sale de acá de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenemos la ventaja, entre comillas, ¿no? De tener información de primera mano, como muchos dicen, que lamentablemente no es así. Hay muchas cosas que no nos cuentan. Hoy creo que Estados Unidos está haciendo contratos con empresas del aparato militar industrial. Por ejemplo, hace muy poquito Trump develó una imagen del F-47, un nuevo avión en colaboración con Lockheed Martin y otras empresas más que, bueno, van a desarrollar en conjunto, si no me equivoco, con el Reino Unido. Bueno, ojalá se dé de esta manera porque nos van a quitar un poco de peso encima a los contribuyentes acá en Estados Unidos. Pero también se habla del el domo dorado, cosas que de alguna manera conllevan una gran inversión y bueno, alta tecnología asociada pues con el aparato militar industrial. ¿Cómo ves tú todo este escenario, Manu, a partir de lo que ya descubriste luego de publicar el UAPs El Secreto? Pues aburridísimo, aburridísimo. O sea, si esto, ese libro yo lo publiqué en 1995. En 1995 yo ya dediqué un libro a la influencia en la historia de los ovni de todo el desarrollo tecnológico y aeronáutico. O sea, eso es que la historia de los ovnis crece paralela a la de la ingeniería aeronáutica desde el principio, desde el origen, desde 1947 y desde antes. Por eso este verano, cuando el Wall Street Journal sacaba ese reportaje tan incendiario y los colegas ufólogos se llevaban las manos a la cabeza, yo sonreía con un poco de resignación porque decía, pero si esto lo sabemos de siempre, no porque los fenómenos ovni, yo creo que tenemos de verdad, tenemos que aprender ya a pluralizar. No hay un fenómeno ovni. Los ovnis son una pluralidad de fenómenos de distinto origen, de distinta naturaleza, que tienen como común denominador que el testigo no sabe lo que son. Pero los ovnis son globosonda, los ovnis son fenómenos naturales, los ovnis son fenómenos geológicos, los ovnis son fraudes y los ovnis son, en un pequeño porcentaje, en un reducto, fenómenos que nadie, no el testigo, sino los investigadores que vamos después, no ha conseguido identificar. Pero hay un consenso
universal desde hace décadas que no hace más que ratificarse una y otra vez, y eso es el puro método científico, que entre el 95 y el 98% de todos los casos tiene una explicación convencional. A esto llegamos primero los ufólogos. A esta conclusión llegamos primero los ufólogos hace décadas. Luego viene el Pentágono con millones de dólares de presupuesto. Hace una investigación y llega a la misma conclusión. No, no, es que entre el 98 y el 95% de los casos tiene explicación. Ah, guay, bien. Luego viene la NASA. La NASA monta también millones de dólares, astronautas, físicos, astrónomos, todos trabajando. Llegan a la misma conclusión. La Academia de Ciencias de Francia, el Parlamento Europeo. Oye, que nos hubieran preguntado que llevamos 70 años de ventaja o 80, que nosotros ya sabemos lo que son los ovnis y la inmensa mayoría son cosas que tienen una explicación convencional. Entre ellas, un porcentaje de ese, el 98-95%, no todas, un porcentaje son fenómenos aeronáuticos, desarrollo tecnológico, prototipos militares, no porque intencionadamente los militares generasen los ovni para ocultar historias, sino porque no dan explicaciones, porque no pueden darlas. Porque si tienes una nueva tecnología, joder, es secreta. O sea, yo creo que el ejemplo más demoledor y más gráfico que todo el mundo entiende es que durante años, desde 1947, nos reportaban casos de ovnis triangulares negros, que se siguen viendo hoy en día, desde 1947. Hay incluso casos preciosos, maravillosos, clásicos de fotografías, de filmaciones de esos ovnis triangulares, que se veían además en una zona muy concreta, muy cerca del Área 51. No porque se estrellase un platillo volante y lo llevasen al Área 51, sino porque se fabricaba en el Área 51, que es una base militar de desarrollo tecnológico. Claro, cuando algún ufólogo llamaba al NORAD o llamaba a la CIA, oiga, por favor, ¿ustedes tienen algún arma ultra secreta que pueda parecer una cosa triangular negra? Claro, ¿qué te va a decir el NORAD o la CIA? No, hombre, no, nosotros cómo vamos a tener una nave secreta, no, no, que va, quita, quita. ¿Lo veis? ¿Lo veis? No son terrestres, son alienígenas. Y en el año 84, 88 se presenta el B-2, el bombardero B-2, y después el F-117 y toda la tecnología Stealth que se lleva desarrollando desde 1947, cuando se descubrió que las alas volantes Horton, que están inspiradas en las alemanas, perdón, las Northrop, inspiradas en las alemanas Horton, cuando viraban, como eran triangulares y no tenían timón de cola, desaparecían del radar. Fin del misterio. Pero es lógico que nos mientan, es lógico que nos oculten información, es lógico. Aquí en España, un grupo de adolescentes, que éramos como los Goonies, unos Terminator, que hacíamos auténticas burradas, investigando una oleada ovni, un grupo de críos aficionados a los ovni, en el año 94, cuando empezó la oleada gallega, descubrimos que en la base aérea de la Virgen del Camino, que es como el Área 51, pero a la española, ¿no? En León se estaba desarrollando el primer avión no tripulado español, el proyecto Shiva, y luego el Barracuda, pero el primero fue el Shiva. Y lo descubrimos investigando ovnis. ¿Cómo no va a haber hombres de negro que nos digan, oiga, callaros la boca? Esto no se puede decir. ¿Cómo no va a mentir el gobierno si estamos hablando de proyectos militares de cientos de millones de euros o de dólares que no se pueden contar al enemigo? Lo que está pasando ahora con los drones, por ejemplo. Si es que eso es normal, pero eso es solo una parte del fenómeno ovni, no todo el fenómeno ovni. Así es, Manu. Justo has tocado en el clavo con varias cosas que tratamos un poco de explicar acá en el canal. Nosotros tenemos una línea crítica con relación al tema de los swaps bueno, todo este ejercicio narrativo y operación psicológica que hace el gobierno de los Estados Unidos, ingeniería, ¿no? En este caso, eh, psicológica, ingeniería ¿no? Que trata de buscar encauzar realidades que probablemente no estén o no se ajusten a la vida misma, ¿no? A lo que probablemente debería ser. Em, Justamente hay un señor que me imagino que has escuchado mucho
su nombre. Él es Sean Kirkpatrick, ¿no? Que fue director del Aro y que ha sido hace muy poquito mencionado por la congresista Luna, una congresista que está detrás de los secretos federales y temas pues que van desde el asesinato de John F. Kennedy, después está el tema de los ovnis propiamente dicho, y la lista de Epstein, ¿no? Un trabajo muy, muy complejo que le toca vivir a la congresista Luna, pero ella salió hablando de que este señor Kirkpatrick era un tipo, algo como un idiota documentado, creo que mencionó hizo esa descripción. Pero justamente dentro de todos los esfuerzos que ha hecho, en este caso el Aro, fue entregar algunos informes, ¿no? Donde más o menos tenía una percepción muy particular y yo creo que se asimila mucho a lo que nos acabas de decir. Todo esto conlleva pues a entender de que existen programas secretos que, bueno, hay inversores, ¿no? Hay gente que pone mucho dinero en este tipo de activos, ¿no? De tecnología exótica, para que de buenas a primeras sea develada por algún ufólogo, como normalmente ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el caso más emblemático creo que es el de Paul Benevitz, ¿no? Aquel tipo que en su momento fue llevado hasta la muerte, ¿no? Según lo que se cuenta. Pero, ¿cómo tú ves el trabajo en este caso, de las instituciones de los Estados Unidos para tratar de develar el misterio? ¿Tú crees que hay una especie de eh, plan secreto para ocultar lo que está pasando o simplemente es una acción militar necesaria para cubrir aquellos desarrollos, como bien lo dijiste, en torno a las tecnologías exóticas que se están produciendo? Mira, hace unos años yo publiqué la biografía del hombre que inventó los ovnis, que no es norteamericano. Lo siento por los americanos, no es norteamericano, es español. Oscar Ribrea, un tipo que en la Segunda Guerra Mundial, aunque mi país, España, permaneció teóricamente imparcial con el general Franco, siempre hubo una querencia especial con los alemanes, ¿no? Esa es parte de nuestra vergüenza. Y miles de voluntarios españoles, se alistaron a una unidad que se llamó la División Azul y combatieron en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis, concretamente en el asedio a Leningrado, en la Unión Soviética. En 1943, 4 años antes del caso Arnold, este hombre, Óscar Rey Brea, estaba con 7 compañeros de la División Azul, 7 divisionarios, cuando esos 7 divisionarios vieron un objeto extraño en el cielo. No, Kenneth Arnold todavía no había pronunciado el término platillo volante. No, no existían los ovnis, no existía la ufología. Estamos 4 años antes. Y se produce un avistamiento de algo extraño en el frente de Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, queda como una anécdota de guerra. Cuando la División Azul tiene que volver a España, poco antes de la derrota de los nazis, en 1945, ya en España, sus padres, los padres de este tipo excepcional, ven exactamente lo mismo. Claro, cuando se produce el avistamiento en el frente de Leningrado, todos piensan, esto debe ser alguna arma secreta de la Luftwaffe, de los alemanes, para darle caña aquí a los malditos comunistas, y estaba desarrollándose toda la tecnología misilística de las bombas volantes, los primeros aviones a reacción, los Messerschmitt 112, los Stuka, o sea, los alemanes, la verdad es que tenían una creatividad tecnológica brillante, ¿no? Entonces nadie habló de marciano ni de cosas raras, se supuso que era algún arma secreta. Pero cuando 2 años después, el 15 de octubre, fíjate, en unos días se va a cumplir el aniversario del descubrimiento de la ufología. El día de los ovnis, el verdadero día de los ovnis, no es el 7 de julio, es el 15 de octubre, porque ese día los padres de Óscar Ribrea ven exactamente lo mismo que habían visto sus compañeros de la División Azul en Leningrado
Y él piensa, no tiene sentido que en el año 45 los nazis que han perdido la guerra estén probando prototipos en La Coruña, en España. Y a partir de ese día, 15 de octubre de 1945, 2 años antes del caso Arnold, este hombre se dedica a recoger, como Charles Ford, todas las noticias de fenómenos aéreos extraños en el cielo en un viejo dietario que yo tuve la inmensa fortuna de poder fotocopiar, casos desde 2 años antes del caso Arnold. Este tío era el jefe del Departamento de Radiosondeo del Observatorio Meteorológico de Galicia. Recibió premios por sus trabajos astronómicos. Era arqueólogo, era un Leonardo da Vinci, era un tío con una coco tremendo. Por lo cual, Antonio Rivera, cuando muchos años después nace la ufología en España y se enteran de que este tío les llevaba 15 años de ventaja, lo llamaron el gallego sabio, que es como se titula la biografía que hice sobre él. Bueno, cuando yo me pongo a investigar la vida de este tío, me voy a las hemerotecas, me encierro en los archivos durante un año para deconstruir la historia de los ovnis, la historia de los platillos volantes, del mito social de los ovnis. Y está todo ahí. Cuando tú te vas al principio, coges los periódicos de papel, los mamotretos estos de los archivos, y vas pasando páginas. Contextualizas cómo nació el fenómeno de los platillos volantes, cuándo y por qué. Y todo tiene sentido, todo es absolutamente lógico. O sea, nace en un momento después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, después de que los japoneses la liasen parda en Pearl Harbor, por ejemplo, cuando se veía algo en el cielo raro, se creaba un terror tremendo. Cuando se publican, después de Kenneth Arnold, porque durante años Oscar Ribrea, él decía en una carta maravillosa a Antonio Rivera, decía, me siento como un pobre náufrago, solo como un pobre náufrago, porque él pensaba que nadie más en el mundo se interesaba por esos fenómenos extraños en los cielos hasta que en el año 47 aparece Kenneth Arnold. Pero él ya llevaba 4 años de ventaja. 4 años de ventaja sobre Kenneth Arnold, imagínate, ¿no? O sea, este es el origen real. Y cuando yo me voy a los archivos y empiezo a ver los periódicos y veo cómo aparecen las primeras noticias, lo de los platillos volantes fue un fenómeno social brutal. Yo lo equipararía al ruido internacional que hizo el espiritismo en su día. O sea, era una cosa tremenda. Yo he visto periódicos en España, en Estados Unidos imagino que sería 1000 veces peor. Periódicos en España humildes de 12 páginas, un diario de 12 páginas, que tenía 3 noticias sobre platillos volantes el mismo día. O sea, fue una locura, ¿no? Y empiezan a aparecer distintas teorías, pero la de los extraterrestres llega muy tarde. Al principio, lo siento por la hipótesis psicosocial, al principio nadie relacionaba los platillos volantes con extraterrestres. Se relacionaba con cosas lógicas como eran las pruebas de las bombas atómicas, como eran proyectos militares rusos cuando comienza la Guerra Fría, como eran los focos estos para interceptar aviones en el cielo. Hay una encuesta del Instituto Gallup del mismo año 47 en que se encuesta a cientos de miles de norteamericanos y ni uno relaciona los platillos volantes con marcianos ni con extraterrestres. Eso llega a partir de los 50. ¿Y por qué? Por pura lógica, porque comienza la carrera espacial, porque los rusos ponen los primeros satélites Sputnik, porque Yuri Gagarin se convierte en el primer humano que sale al espacio. Y entonces tíos como Donald Keyhoe dicen, hey, para el carro. No vaya a ser que esto de los platillos volantes, si nosotros ahora estamos saliendo al espacio, a ver si hay otra humanidad por ahí que también ha salido al espacio y nos visita. Pero la hipótesis extraterrestre es posterior al fenómeno ovni. Y esto lo ves cuando te metes en los diarios y vuelves a hacer el camino desde el principio. Y había otras teorías que salieron. Las teorías de los seres, de entidades biológicas alienígenas, seres que vivían, que ahora la vuelven a poner de moda como si la hubiesen inventado ahora. No, no, esto es de los años 50.
la teoría de que eran ángeles o demonios, que esto a los senadores norteamericanos evangélicos les encanta, lo de los demonios. Esto está más inventado que el TVO, hace miles, si es que no hay nada nuevo, si es que todo esto ya pasó antes, porque la historia de los ovnis es como un péndulo, es cíclica, ¿no? Va bamboleando. Entonces, una cosa, y esto es fundamental, perdona que suelte este rollazo, Richard, lo No, no, no. fundamental es diferenciar el hecho objetivo y empírico de los ovni del relato, de la narrativa posterior. Y esto se podría aplicar a todo. Antes te decía, antes de empezar a grabar, que tenemos ya un montón de respuestas, como las tenemos sobre un montón de cosas, pero las respuestas no son rentables porque te arruinan el negocio. Lo que pasa con las farmacéuticas, hay un fenómeno que se llama la promoción de enfermedades, que es lo que da de comer a las farmacéuticas. A las farmacéuticas no les interesa que haya una vacuna o que haya un fármaco sobre una enfermedad determinada. Lo que interesa es que tú estés enfermo y sigas consumiendo pastillas. Ya sabemos que hay alternativas a los combustibles fósiles. Hace miles de años, bueno, perdón, hace muchos años que existen energías renovables, que existen alternativas al petróleo. Pero claro, si Arabia Saudí es la que paga tu programa, porque es los que tienen la pasta, ¿no? Oye, Richard, no, a mí no me vengas a hablar de tonterías, porque si no, no te pago la publicidad. Aquí hay que seguir consumiendo petróleo hasta que se acabe. Pero ya sabemos que hay alternativas. Sabemos que hay, bueno, queremos creer que hay políticos honrados, ¿no? Lo normal es que sean todos unos chorizos, pero bueno, de repente aparece un tío que es presidente de un país y vive en una chabola. Claro, eso es una anomalía. Un tío como Pepe Mújica es una anomalía. Pues con los ovnis pasa igual. Sabemos que el 98% de los casos tienen explicación, pero queda un reducto que hemos investigado de verdad muy bien, sobre el que tenemos mucha información y no encontramos una explicación convencional. Pero las alternativas excluyen la hipótesis extraterrestre. Y esto es lo gordo, el bombazo tan incómodo. Igual que ocurría antes de la carrera espacial, que nadie lo tenía en cuenta, había muchas personas que creían que los ovnis eran demonios y que llegaba el fin del mundo. Bueno, tranquilos, ningún ovni es un demonio. Estamos en situación de afirmar de que no hay ningún caso ovni que sea Lucifer ni Satán, porque eso es un constructo judeocristiano local que sabemos de dónde viene. Ningún ovni es la Virgen María apareciéndose, nunca. No, las apariciones marianas no tienen nada que ver con los ovnis, porque no existen apariciones marianas, todas son falsas, porque conocemos la historia de María de Nazaret, tenemos mucha información, este es otro tema muy incómodo, lo que sabemos sobre el Jesús histórico y sobre su madre, que era María de Nazaret, que tampoco le interesa a nadie que esto se conozca demasiado, porque es más rentable seguir con las enfermedades o seguir con el petróleo, que este es el gran problema. Porque el problema es que la verdad no le interesa a nadie. Los creadores de contenido, igual que las farmacéuticas viven de la enfermedad, los divulgadores del misterio viven del misterio. Si se acaba el misterio, se acaba el curro, se acaba la enfermedad, cierras la farmacéutica. Es que es muy fácil, si es que no hay que ser Claro. Einstein para entender esto. Claro, claro, es una cosa que siempre mencionamos acá, ¿no? Esa es la materia prima de todo lo que vemos ahora, pues, ¿no? Creadores de contenido que están dedicados al entretenimiento puro. Mira, Manu, has tocado un Exacto. tema muy relevante dentro de todo el contexto OVNI, UAP, la narrativa, toda esta construcción que se está haciendo, tratando de establecer pues una realidad de consenso en torno a los OVNIs aquí en Estados Unidos. Hay un personaje bien interesante que nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo. Es una profesora de religiones comparadas que me imagino la Hombre, has escuchado hablar. Es Diana Pasulka, Diana Walsh claro. Pasulka. Y ella habla mucho de este tema, ¿no? De cómo dentro del contexto religioso puede existir pues esta cuota de misterio que y conlleva pues a la anomalía y ella trata de explicar todo esto asociándolo pues a lo que vivimos ahora, ¿no? El tema Mm. de que probablemente estos seres sean seres de otras dimensiones que se aparecen en nuestros planos y que a partir de ello todas estas interacciones han contribuido con la construcción de los sistemas de creencia. ¿Cómo ves este tema? Bien lo mencionaste, que hay personas pues con
una fe recalcitrante en ciertos aspectos, pues, ¿no? De la fe. Aquí en Estados Unidos, que vinculan el tema a cuestiones demoníacas Ujú. ángeles y cosas por el estilo. ¿Cómo ves tú Yo, todo yo esto? estoy preparando, precisamente ahora estoy preparando el número 100 que se dice pronto, de una revista gratuita que yo llevo publicando desde el año 1992. Fíjate si hay que ser friki para llevar más de 30 años publicando una revista gratuita que se llama El Ojo Crítico. Estoy preparando ahora el número 100 y justo quiero sacar una entrevista a Pasulka porque entra dentro de mi negociado de la Claro. teología. Yo estudié teología porque yo estudié para sacerdote católico, entonces entra plenamente dentro de mi negociado. Conozco el trabajo de Pasulka, me parece muy interesante, pero demasiado teórico, porque ella no es investigadora de campo. Y hay Claro. algo que marca la diferencia, como en cualquier otro aspecto de la sociedad, que es el trabajar sobre el terreno. Si tú solo usas dos sentidos, la vista, estoy harto de poner este símil, si tú solo usas la vista y el oído, o sea, ves vídeos en YouTube, lees libros, escuchas podcasts, tienes una percepción de cualquier aspecto, de lo que sea, de la política de Haití, de la gastronomía en Polonia. Pero si tú usas el gusto, el olfato y el tacto, tocas, hueles y saboreas, tienes la percepción total. Y por eso yo soy muy defensor del trabajo de campo, porque te da una percepción muy diferente a la percepción teórica. Con lo cual, para mí José Antonio Caravaca lo define muy bien cuando dice que investigar es resolver casos, resolver casos, no Así es. seguir manteniendo preguntas, traer respuestas y gastarte más dinero del que recibes en estos temas. Y a mí esa máxima de Caravaca me parece maravillosa porque me recuerda, yo estudié teología y luego criminología, entonces yo aplico mucho lo que aprendí sobre criminalística, técnicas de interrogatorio en el mundo criminal, yo lo aplico a la investigación de anomalías y me ha ido muy bien en ese sentido. Creo que es lo que vale. Y entonces ahí resuelves casos. Tú imagínate a un policía o a un agente del FBI o de un sheriff que es entrevistado en un talk show de Fallon, por ejemplo. Bueno, y el caso aquel del crimen, no, yo no lo resolví, pero es un crimen muy misterioso y muy enigmático. Y aquel robo a un banco, no tenemos ni idea quién fue, pero es un caso muy misterioso y muy enigmático. Y aquel secuestro, aquella desaparición, no sabemos quién fue, pero usted ha resuelto algún caso. No, yo no he resuelto nada. Todo es muy misterioso y muy enigmático. Pues váyase a la puta calle. Usted es un incompetente como policía. ¿Pero qué clase de investigador es? Entonces, los investigadores resuelven casos y cuando resuelves casos te da una percepción muy diferente. Es cierto, vuelvo a insistir en esta lectura que hace ella teológica, yo la comparto en muy alta parte porque entiendo que todo en la sociedad, nosotros somos animales religiosos. Como el agente Mulder, queremos creer en lo que sea, da igual. Y en el contexto judio-cristiano occidental, porque el fenómeno ovni fundamentalmente pertenece al contexto judio-cristiano occidental, hay otros fenómenos ovni en otras culturas. Ahora el mundo del Islam empieza a cometer los mismos errores que se cometieron aquí. O sea, llevamos décadas hablando de los ovnis en la Biblia, nunca ha habido ovnis en la Biblia, no existen ovnis en la Biblia, pero ahora vienen los musulmanes con los ovnis en el Corán. Porque, claro, a ver, tienen una historia que empieza en el año 600 y pico, con la Égira. O sea que llevan un retraso de 600 y pico años, normal, que vengan detrás y que cometan los mismos errores, ¿no? Y otros con los ovnis budistas, con los ovnis, pero fundamentalmente el mito extraterrestre. Más que los fenómenos ovni, el mito extraterrestre es un constructo judeocristiano occidental. Y el 99,9% de los cultos ovni y de las sectas ufológicas hablan de Jesús. Bueno, sí, Buda está muy bien, Mahoma, Krishna, pero el protagonista, el que viene en un platillo volante en el fin de los tiempos, pilotando, es el comandante Jesús de Nazaret, ¿no? Es un fenómeno muy, muy local. Pero creo que por los trabajos que yo he leído de Pasulka,
se ha basado, y este es el gran problema, en fuentes abiertas, que es lo que yo veo que se presenta una y otra vez en el Pentágono, en el Capitolio, que maneja la NASA, y no valen, porque las fuentes abiertas en ufología, como en todo, están viciadas, son tendenciosas. Si tú te vas a Google para hacer una tesis doctoral sobre ovnis y pones platillo volante o extraterrestre, lo primero que te va a salir es Jaime Maussan. ¿Cómo vas a utilizar algo de Jaime? Si Jaime Maussan dice algo, sabes que es... Bueno, está bien porque todo, como todo lo que dices es mentira, basta con darle la vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante fácil. Pero tú no puedes usar fuentes abiertas ni bibliografía. Tienes que hablar con la gente, tienes que recoger tu propia casuística, tienes que contrastar toda la información, porque llevamos 70 años de una narrativa envenenada por nuestros propios mitos, ¿no? Pero fuera de eso, a mí me parece fantástico y es muy poco conocido, Pasulka. Ahora se la está empezando a conocer por algunas entrevistas que ha hecho, pero debería conocérsela más, pienso yo. Sí, mira, justo, y bueno, hablando un poco de ella, ella pertenece a un grupo que se llama Soul Foundation, ¿no? Y lo anecdótico aquí es que ella está dentro de, bueno, una cofradía de divulgadores, científicos, profesores, ¿no? Se reúne un comité disciplinario. Pero bueno, ella formó parte de una agenda, de un esquema que nos planteaba develarnos el misterio de los ovnis y tenía una serie de parámetros, una serie de puntos dentro de esta agenda que lleva, creo que en 35 años en el futuro. Y se habla, bueno, a partir de la aparición de ella dentro de estos grupos, se habla mucho de mostrarnos un contexto religioso y filosófico. Y yo creo que es una de las personas, al igual que, que este señor que dirige los archivos de Rice University, que se me fue el nombre, que es el director también es el profesor de religiones comparadas, Jeffrey Kripal, ahí está él, que creo que conjuntamente son los que ven este tema. Hace muy poquito, y para refrescar un poco la idea de Pasulka, ella en uno de sus libros detalla que visitó el Archivo Vaticano y que a partir de eso pues obtuvo cierto tipo de información. ¿Tú cómo ves esta premisa, esta idea de que Diana Pasulka o Dayana Pasulka plantea, ¿no? Visitar el Archivo Vaticano. ¿Qué crees que por ahí se le haya, bueno, entregado algún tipo de información sensible para No, pero para sí, sus cualquiera, intereses? yo he visitado los archivos vaticanos, cualquiera puede visitar los archivos vaticanos. Te Bueno, coges ese un avión. detalle, mira, Manu, discúlpame, lo que vas a contar es importantísimo porque mucha gente se obnubila ante la idea de que, oye, esta persona visitó el Archivo Vaticano y probablemente tenga información totalmente relevante y secreta. Pero, a ver, No cuéntanos hay, no hay esta información. experiencia. Pero si no hay Cuéntanos esto. información secreta en el Vaticano, Ya. como no la hay en los archivos de la Universidad Complutense o de la Universidad de Cambridge. O sea, tú vas, haces una solicitud porque eres investigador y quieres hacer una tesis o quieres hacer un trabajo o lo que sea, y ya está, y vas y lo consultas. Y lo que hay es que cogerse el avión e irse allí. ¿Cuál es el problema del Archivo Vaticano? Yo, como te decía, yo estudié 5 años teología porque quería ser sacerdote. Al final no me ordené como sacerdote, no por haber ido al Vaticano, sino porque me di cuenta de que el Vaticano, yo espero que no tengas problemas, ¿eh? Por lo que yo voy a No, decir ahora. no, 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 tranquilo, El tranquilo. Vaticano solo le interesa, lo que diga el Vaticano, solo le interesa a un pequeño grupo del pequeño grupo de seres humanos que forman el cristianismo. O sea, a los protestantes se la sopla lo que diga el Vaticano. A los evangélicos le da igual lo que diga el Vaticano. A la iglesia copta le da igual lo que diga el Vaticano. A la iglesia ortodoxa rusa le trae sin cuidado lo que diga el Vaticano. El Vaticano le interesa a los católicos. Pero es que juntando a todas esas comunidades religiosas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, luteranos, calvinistas, coptos, ortodoxos, todas las comunidades cristianas, no llegamos al 25% de los seres humanos. Cuando tú te conciencias de esto, y para eso lo bueno es viajar, te das cuenta de que la inmensa mayoría de los seres humanos, y esto para mí fue un trauma demoledor,
fue devastador. Cuando yo empecé a viajar, primero estuve con unas organizaciones. Mi primer viaje fuera de España fue a África, a Malawi, a un país muy pequeñito en el sureste de África, con Ayuda en Acción, con una organización humanitaria, ¿no? Y allí me di cuenta de que Jesús no le interesa, no solo no le interesa, es que no saben quién fue. Claro, esto que choca, es demoledor con un versículo de la Biblia que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y yo recuerdo que cuando regresé le decía a mi párroco: padre, es que no lo entiendo. Allí había un montón de gente buena y mala, negros, eran negros, sí, pero era gente buena o tan mala como nosotros, pero no sabían quién era Jesús de Nazaret. No, claro, es que hay que evangelizarlos, hay que mandar misioneros para que se conviertan. Claro, pero toda la gente que se muere allí, de hambre y de miseria, va al infierno, porque no están bautizados y no llegarán al Padre a través de Jesús. Ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de que la humanidad es algo mucho más grande que el cristianismo, igual que el fenómeno o los fenómenos ovni es algo inmensamente más grande que la hipótesis extraterrestre. La hipótesis extraterrestre se queda corta, no abarca para la inmensa complejidad de los fenómenos ovni. Igual que el cristianismo no le interesa a más del 70% de la humanidad. Entonces yo te pregunto, si existiese Dios, si hubiese un Dios, un Padre de todos los seres humanos, no solo de los blancos, caucásicos, judeocristianos americanos, no, un Dios de toda la humanidad, solo le diría la verdad al 3% de sus hijos, o al 2,5%, digamos, dejémoslo en 3. O sea, tú te imaginas un padre que se está quemando la casa y tiene 10 hijos y solo a 3 le dice dónde está la escalera de incendios. Y los otros 7 que se jodan y se quemen. Pero qué clase de padre es ese, ¿no? Qué absurdo. Entonces, cuando empiezas a viajar, te das cuenta de que esto es mucho más complejo. La parte del cristianismo de la Biblia, que yo la estudié como nadie, te lo prometo. Yo tengo uno de los libros de los que estoy más orgulloso, es mi cuaderno de campo número 8, Extraterrestres en la Antigüedad o no, donde hablo de todo el mito de los aliens ancestrales, todas las chorradas que nos han contado, pero es que yo he estado allí. Yo he ido a esos lugares, yo me he colado de noche, de madrugada, en la cámara de descarga de la Gran Pirámide de Keops. No me lo han contado, no lo he visto en la Wikipedia. Yo estuve allí, me detuvo la policía egipcia, lógicamente. Bueno, si yo viviera en Estados Unidos me habrían pegado ya 4 tiros por las burradas que he hecho, ¿no? Asaltar bases militares, llevarme documentos de despachos de generales, porque para mí esto es lo más importante del mundo, no me baso en la Wikipedia, ni en Google, ni en fuentes abiertas. Entonces, en ese libro hay un capítulo sobre los ovnis en la Biblia, en el que yo me voy a Israel, me voy a Palestina, hablo con los principales estudiosos en cristología y con filólogos especializados en quién, cuándo y cómo se redactaron los textos bíblicos, y entonces acaba el misterio. Ya sabes de dónde viene cada cosa, ya sabes qué es lo que vio Ezequiel, ya sabes que fue la estrella de Belén, y ya se acabó el misterio. Claro, si se acaba el misterio, pues esto no interesa para quien viva del misterio, ¿no? O sea, no hay que buscar tanto en los archivos vaticanos, pienso yo. Y este es un mensaje a Diana. Hay que ir a los archivos de la Meca, hay que ir a los archivos de la India, porque el Islam es 600 años posterior al cristianismo, Mahoma es muy posterior al cristianismo, con lo cual los textos son más frescos, pero es que todo lo que encontramos en el cristianismo viene del judaísmo, que a su vez viene del zoroastrismo. 500 años antes estaba el Buda, 2500 antes estaba el hinduismo, y todos cuentan lo mismo. Son mitos fundacionales de todas las religiones que se interpretan en función del contexto. O sea, podía estar horas hablándote de todos los fundadores de religiones, antiguos o modernos, que han resucitado muertos, como Lázaro. ¿Cómo es posible? A mí esto me explotaba la cabeza cuando yo viajaba a esos países, cuando me fui a la India o me fui a Nepal o me fui a todos estos lugares y encontraba las mismas narrativas, decía, pues una de Dios, una de dos. O los cristianos no nos hemos enterado,
de qué va esta película o son mitos que se repiten una y otra vez en distintas culturas. Por lo tanto, no somos mejores por ser cristianos. Lo siento por Billy Mayer, lo siento por Sixto Paz, lo siento por Adamski, todos hablan, circunscriben el fenómeno contacto a algo cristiano, lo que es la mejor evidencia de que es una narrativa, un folclore exclusivamente judeocristiano, pero que se basa en fenómenos reales, porque yo he visto ovnis con los contactados. Entonces tampoco me vale la tesis pseudoescéptica de que, bueno, todo es una chifladura, todo es mentira. No, no, no es tan. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan sencillo. Excelente, Manu. Justo acabas de mencionar un lugar en el planeta, ¿no? Israel, ¿no? Y este tema de Palestina. Pero quiero preguntarte por alguien que es justamente de- de la nación israelí, Avi Loeb. Y lo has escuchado seguramente hablando de varias cosas, entre ellas pues el 3 y Atlas y su hipótesis esta de que sea un visitante interestelar con intenciones hostiles y una serie de cosas. Mm. Mucho se habla de que hay un tufillo ahí medio religioso que motiva a personajes como él, ¿no? La venida de su Dios, de la deidad, ¿no? De la persona o la representación ¿no? En este caso, de su fe que vendría a salvarlos de las desaventuranzas, de los problemas que hay en el mundo. ¿Tú cómo ves la figura de Loeb hoy, ¿no? Lo hemos conocido ya desde hace algún tiempo con libros como Extraterrestre, ¿no? Que hablaba Mm. pues de lo Oumuamua y cosas por el estilo, pero hoy, ¿cómo ves la figura de Loeb y todo, y vamos a Es que yo enmarcarla en todo creo, este tema que vivimos? primero, yo tengo la mala costumbre desde hace muchos años de que solo hablo de lo que conozco. Yo puedo hablar de Jaime Maussan porque yo me fui a México a conocer a Maussan, entonces puedo opinar sobre Maussan. Yo no puedo opinar sobre Avi Loeb porque no lo conozco, pero leyendo sus trabajos soy consciente de que es una autoridad enorme en el campo de la astronomía. Entonces, cuando él habla de astronomía, yo me callo y escucho y tomo notas. Avilov no habla de los fenómenos ovni. Avilov no es ufólogo. Que Avilov interprete como de posible origen, porque además es muy prudente. Si tú te lees los papers, que nadie lo hace, normalmente no tenemos tiempo, entonces escuchamos una entrevista rápida en iVoox y ya con eso nos hacemos una idea. Si tú te lees los papers de Avilov, Avilov es muy prudente. Él enumera una serie de cálculos que yo no entiendo, pues yo no soy matemático ni astrónomo, entonces yo no tengo fuerza moral para opinar. No, no, es que no te puedo decir nada y además no lo conozco personalmente, pero si Avi Loeb es judío, no es cristiano. Los judíos no creen en Jesús. Para los judíos, Jesús era un pirao, era un tío de los muchos predicadores que había a principios en los años 30, 40, porque es que en realidad esta es otra. Jesús murió casi con 40 años. Porque hay un desfase en el calendario romano de 7 años. O sea, Jesús no murió con 33 años. Jesús ya casi tenía 40, que en la Palestina del siglo primero era una edad muy avanzada, ¿eh? Y murió porque no lo tomaron en serio, porque no creyeron. Toda esta narrativa, el cristianismo tiene más que ver con Saulo de Tarso, que nunca conoció a Jesús, que es alucinante. El cristianismo paulino que ha llegado a nosotros viene a través de un tío que nunca conoció a Jesús de Nazaret, que tuvo un arrebato místico llegando a Damasco, en Siria. Yo además estuve allí, estuve en Siria, en el lugar donde él tuvo el avistamiento de ese fenómeno que bajó del cielo. Y no tiene nada que ver con la historicidad o no de Jesús, pero para un judío, si viniese algo sobrenatural ahí, no se puede incorporar dentro del contexto judío-cristiano, porque un judío no es cristiano. Pero vamos, no lo sé, ¿eh? No, no, pues yo te digo que no conozco a Bilov y yo no soy astrofísico y no puedo evaluar las ecuaciones que él presenta en sus papers. Ok, ok. Bueno, gracias por aclararnos esto. Justo también mencionaste un tema que a mí
me fascina, que es el tema de los contactados, ¿no? Y tiene justamente un libro, Epifanías OVNI, que hablan de esto. ¿Cómo ves, y equiparándolo un poco al contexto que vivimos, entre ciónicos y contactados? ¿Cómo ves tú esta figura que se está tratando de develar y se está tratando de posicionar nuevamente en el imaginario de la gente? Porque bueno, Jake Barber, me imagino que has escuchado de él, el tipo este Sí, sí. peladito que supuestamente era un piloto de helicóptero y grabó un objeto oval, ¿no? Parecido a un huevo. ¿Cómo ves todo esto, este panorama que nuevamente nos traen los amigos de las agencias de las tres letras? Pues como te decía, yo creo mucho en la presunción de inocencia, es un derecho constitucional en todos los países civilizados. Entonces, mientras no haya pruebas de lo contrario, que a veces solo hace falta buscarlas un poco, lo que pasa es que no hay nadie que investigue, entonces, claro, no, vamos muy lentos, ¿no? Yo creo en la presunción de inocencia y creo que muchos de esos senadores, de esos congresistas norteamericanos, como de los brasileños, que están todos flipados ahora con el tema de los ovnis, o los japoneses, bueno, los japoneses son los que están más zumbaos con todo este tema, acaban de descubrir el mundo de los ovnis y si algo es el mundo de los ovnis, es fascinante. Tú y yo hemos sido víctimas de esa fascinación, por eso estamos aquí perdiendo el tiempo hablando de estas cosas. Entonces, claro, nosotros llevamos un montón de años, ya hemos visto un montón de cosas. Cuando llegas por primera vez a estos temas, te lo crees todo. O sea, tú de repente ves a un JJ Benítez o a un Sisto Paz o a un Maussan contando esas cosas maravillosas y dices, hostia, es que si es verdad, esto es la leche. O sea, y te lees los libros y ves los documentales y vas a conferencias y realmente hay un entusiasmo genuino. Claro, cuando tú empiezas a viajar y que intentas contrastar esa información que has recibido de fuentes abiertas, te das cuenta que el 90% es mentira, que las pirámides las hicieron los egipcios, que los moáis los hicieron los pascuenses, que todo lo que te han contado, bien intencionadamente o no, no es real. Y si en algo se revela esa falta de realidad es en el mundo de los ovnis, ¿no? Que la mayoría de las cosas que nos han contado son mentira. Son mentira a veces por errores de apreciación muy bien intencionados y sobre todo desde 1953, cuando se crea el panel Robinson, a través de un astrónomo, precisamente Robertson, un colega de Avi Loeb, ya no es tan bien intencionado. Cuando la CIA paga un informe y se lleva a un montón de científicos, se les da toda la información que se ha ido recopilando en los primeros proyectos de investigación oficiales, proyecto Signo, proyecto GRU, proyecto Libro Azul, todo aquello, ¿no? Y lo evalúan, dicen, bueno, aquí no hay lo mismo que se ha dicho siempre, que ha dicho la NASA, que ha dicho la Academia de Ciencias, que decimos los investigadores, no hay nada alienígena, extraterrestre como alienígena. No afecta a la seguridad nacional, pero puede ser muy rentable desde el punto de vista de las operaciones psicológicas. Esto se dijo en el informe del panel Robinson en el año 53. Entonces, a partir de ahí, no es que la CIA o las agencias de inteligencia generen a los contactados o generen los fenómenos ovni, es que los aprovechan como aprovechan la música, como aprovechan la cultura, como aprovechan la literatura, como aprovechan el cine. La CIA no inventó el cine. El Mossad, que yo lo conozco un poco más, el Mossad no inventó el cine, pero el Mossad todos los años produce varias películas sobre el Holocausto con grandes directores norteamericanos y con grandes estrellas para mantener la imagen del Holocausto y de la tortura a los judíos y demás. Ellos no inventaron el Holocausto ni inventaron el cine, lo utilizan. Por eso hay una parte importante de los fenómenos ovni que está manipulada por todas las agencias de inteligencia, no por la CIA. Cuando Edward Snowden se escapó con millones de documentos de la NSA, que está muy por encima de la CIA, de la NSA, la National Security Agency, entre esos documentos que hemos tardado años en analizar, había un montón de documentos sobre platillos volantes que se denominaban operaciones psicológicas, con fotografías de ovnis
que podían estar en cualquier revista o en cualquier libro especializado, pero no provenían de la CIA, sino de la inteligencia británica, de la inteligencia europea. ¿Qué cojones está haciendo la inteligencia europea, en este caso británica, con el tema OVNI, creando ilusiones? Pues porque, como te dije antes, si algo sirve para tapar, es que te podría contar montones de casos que he investigado personalmente, de pruebas balísticas portuguesas que han entrado en espacio aéreo español, misiles que han entrado en espacio aéreo español, de globos espía marroquíes que han entrado en espacio aéreo español, de pruebas con nuevos prototipos aeronáuticos franceses que han entrado en espacio aéreo español. Si esto pasa en España, en Estados Unidos lo tenemos que multiplicar por 1000. Pero esa es una parte, solo una parte del fenómeno OVNI. Y que se utilizase, hay un libro maravilloso de Jacques Vallée, que se llama, en España se tituló Mensajeros del Engaño, Mensajeros de la Decepción, donde él cuenta su investigación con los contactados. Yo lo leí cuando ya llevaba muchos años investigando contactados, porque en el año 1987, la noche del 23 al 24 de julio de 1987, Javier Sierra, que es un personaje muy conocido en España, ganador del Premio Planeta y es un referente en el mundo de las anomalías, somos amigos desde los 15 años, o sea, nos conocemos de toda la vida, y en el año 87, Javier Sierra y yo vivimos nuestra epifanía ovni con un contactado. Y aquello fue real. Y a mí aquello me cambió la vida. Por eso estoy todavía, tantos años después, metido en este tema, ¿no? Y además es muy interesante convertirte en testigo porque te das cuenta de todas las vulnerabilidades y de la fragilidad de la memoria humana. No hay nada menos fiable que un testimonio humano, empezando por el mío, porque con el paso de los años yo me di cuenta de que había creado falsos recuerdos en base a esa experiencia que fue real, porque además para nuestra vergüenza está grabada. Lo que pasó aquella noche en la montaña de Montserrat en Barcelona está grabado, que nos da mucho pudor porque gritamos como locos, ¿no? Cuando aparece aquello. Volviendo a tu pregunta, todo esto que ahora se vuelve a poner de moda es parte de ese péndulo que antes te decía, cambiamos los nombres, cambiamos las caras, pero estamos hablando de lo mismo desde 1947, dando vueltas. Claro, ¿por qué no avanzamos? Porque estamos todo el día dando vueltas, o sea, pero esa es la parte divulgativa, esa es la parte de la narrativa. En el campo de la investigación creo que estamos bastante más avanzados. Así es, Manu. Em, Háblanos un poquito de PsyOps, el arte del engaño, y cómo lo englobamos a toda la coyuntura, a todo lo que estamos viviendo hoy. Mira, te decía que ese libro, que para mí es maravilloso, de Jacques Vallée, Vallée cuenta su viaje al mundo de los contactados y de las sectas ufológicas a través de un personaje que él llama el mayor, aunque dice que tiene una graduación mayor en el ámbito militar, que el mayor trabajaba para las agencias de inteligencia norteamericanas investigando a los contactados, no porque creyese que ellos estaban en contacto con extraterrestres, sino porque como influencers de masas antes de Internet eran herramientas muy útiles. Hay ejemplos que se entienden enseguida. O sea, si yo ahora te convenzo de que en una base militar rusa o polaca o ucraniana se guardan restos de humanoides y restos de ovnis y organizo, como se ha hecho en el Área 51, vigilias con emisión en directo por webcam de esa base. Claro, para la inteligencia de otros países eso es un regalo, porque cada coche que Sí. pase por ahí delante te da la matrícula, te da horarios, quién entra, quién sale, o sea, están trabajando para las agencias. Los grandes conspiranoicos no se dan cuenta de que trabajan para las agencias de inteligencia, de Así que es, son peleles manipulados, y es que es alucinante, ¿no? Es una cosa es increíble. flipante. Bueno, pues Vallée en ese libro menciona, que está publicado en los años 70, atención a este dato, menciona casos como el de Bo y Pep en aquel momento, que fueron personajes muy mediáticos en el contactismo norteamericano de los 70, pero que lo fueron mucho más años después, cuando Bob, de nombre real Marcel Applewhite, se suicida con 39
de sus seguidores de la Puerta del Cielo en San Diego. Vallée estuvo con Appleby al principio. Esto tiene que ser un shock para un investigador, ¿no? O sea, no pude evitarlo. Yo tuve un contacto, respondiendo a tu pregunta, por eso llego yo al mundo de la SIOP, con los servicios de inteligencia, creo que para ser un pobre aficionado español muy notable, que comienza cuando yo estoy investigando uno de los miles de casos de aterrizaje ovni que hemos investigado, ¿no? Son infinidad. Un caso que se produce en el año 1988, creo recordar, en la Granja del Pinarillo, en Simancas, provincia de Valladolid, en España. Y cuando yo estoy encuestando el caso con los testigos sobre el terreno, eran un hombre y una mujer, ella me dice, susurrando, como si sintiese vergüenza, a mi primo le encantan estos temas. ¿Es tu primo? ¿Quién es tu primo? No, no, ya sabes, mi primo, el que sale en la tele. No sé, pero ¿quién es tu primo? Mi primo es Juan Alberto Perote, que probablemente en Estados Unidos no os suene, pero Juan Alberto Perote en España fue el número 2 de la CIA española, del Servicio Secreto Español, que provocó un escándalo tremendo cuando se fugó con cientos de miles de microfichas. O sea, Perote es un Edward Snowden a la española. Solo que Snowden era agente, era un analista de datos, y Perote era el jefe de la OME, de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, de los James Bond, de los Navy SEAL, de los agentes de campo, de los 007, para entendernos, ¿no? Y era el primo de esta tía. Claro, entenderás que yo le digo a esta mujer, oye, tú me tienes que presentar a tu primo. O sea, me estás diciendo que al jefe de los espías españoles le encanta lo de los ovnis, pues ¿qué harías tú? Pues lo mismo, oye, yo quiero conocer a tu primo. Y en aquel momento, Perote abría informativos porque a través de un banquero español muy famoso, Mario Conde, estaba amenazando al rey de España, Juan Carlos I, por informaciones que tenía el servicio secreto, y al final consiguió incluso cargar, o sea, Perote se cargó el gobierno socialista, consiguió que dimitiese el jefe de Estado español, Felipe González. O sea, estamos hablando de un personaje brutal que era seguido por todos los servicios de inteligencia. Y de repente aparece un chavalito gallego, un crío, que era yo, con su prima en su casa, que empieza a entrar y salir de su casa, que tiene reuniones con él, porque Perote, como yo no le preguntaba por temas de política, porque no me interesaban, ni le preguntaba por la Casa Real, porque no me interesaba, supongo que le hice gracia, entonces yo le hablaba de mis cosas de ovnis y a él realmente le interesaba el tema de los ovnis. Entonces Perote me empieza a presentar agentes de otros servicios de inteligencia. Y una de las anécdotas que cuento en SIOPS, el arte del engaño, más brutales, es cuando un día Perote me mete en un coche con un agente de la CIA norteamericana, te hablo del año 1999, un coche que parecía una nave espacial, para ser el año 99, lleno de pantallas, con puertas correderas que no se abrían perpendicularmente al coche. O sea, yo me sentía como una película de James Bond, ¿no? Año 1999. Y ese agente de la CIA me empieza a hablar de cómo los servicios de inteligencia norteamericanos utilizaban el fenómeno ovni como instrumento de manipulación social o de ingeniería social. Año 1999, Richard. Me dice, porque hay muchos congresistas norteamericanos, políticos, senadores, empresarios, que creen en los platillos volantes y estamos utilizando cosas como vuestro caso Humo para abrir vías de influencia en ellos, mandándoles cartas de humo, claro, porque el trabajo estaba hecho. Llevábamos desde el año 66 con el fraude de humo, que lo montó un psicólogo español, que es increíble que todavía hoy, en el 2025, haya gente que crea en lo de humo. O sea, es frustrante cuando él ya nos ha reconocido cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, dónde lo hizo. A mí personalmente me lo contó Jordán Peña. Pero da igual, porque la verdad no importa. Lo que importa es la narrativa. ¿Cómo puedes instrumentalizar esa narrativa? O sea que, claro, cuando yo descubro ese tema, abro una vía de investigación sobre el papel de los servicios de inteligencia en el mundo de los ovnis. Luego hay otra anécdota que viví en Cuba. Yo he estudiado mucho porque es mi tema, las religiones,
Y en Cuba tenía una madrina, una palera y santera, Rosa Sánchez, que me adoptó en su día y con la que conocí el mundo de la santería, de los ñáñigos, de los abacuá, del palomonte, en fin. Y conocí a un palero que trabajaba para la DGI, para la inteligencia cubana. Y él también me explicó cómo los servicios secretos de Fidel Castro utilizaban el mundo de la santería y de sobre todo los babalaos para sacar información a turistas que eran objetivos de inteligencia, políticos, militares, empresarios, y hay todo un grupo de santeros en Cuba y en otros países, santeros cubanos, en otros países, incluyendo España, que trabajan para la inteligencia cubana. Ahí es donde empieza la historia de Siops, el arte del engaño. Perdón por el rollazo. No, no, muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es increíble todo esto, ¿no? Como estos temas tópicos tan relevantes, pues, para algunos grupos, ¿no? Para algunas personas, son materia prima en este caso, de agencias para obtener información. Es increíble. Em, de verdad que me has hecho recordar muchas cosas durante esta explicación. Quiero hacer y poner énfasis un poquito en el tema este mencionaste algo sobre los contactados, y disculpa que me salte, sino que me quedó esa idea en la mente. Que tú estuviste en sesiones, digámoslo así, de contactados donde pudiste ver algo. Cuéntanos un Yo, yo he poquito. estado, yo he estado con todos los contactados que han existido en España, con todos los grupos. Ya. He estado en cientos de sesiones, como he estado en cientos de sesiones de Ouija, de escritura automática, de psicofonías. En el 99,999% no pasa nada, no hay nada. Por eso lo llamamos anomalías. Porque yo Claro. alucino con la gente que todos los días se va a hacer una psicofonía en una casa abandonada y le salen psicofonías. Sale al monte y ve un ovni. No, 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 sí, eso no serían anomalías. Las anomalías son excepciones de la regla y existen en todos los campos de la ciencia. ¿Existen gorilas blancos? No existen gorilas blancos. Ah, bueno, sí, aquí tuvimos uno en el zoológico de Barcelona muchos años, Copito de Nieve, pero es una anomalía, es uno de cada miles. ¿Tú conoces a alguien que tenga 6 dedos en las manos? Yo no conozco a nadie, No, nunca he he visto conocido a uno en nadie. la tele, creo que alguna vez. Claro, porque la polidactia existe, Claro, pero es una sí, anomalía. Por eso no exacto. existen fábricas de guante que fabriquen guantes con 6 dedos en las manos, porque no es rentable, es una anomalía. Los fenómenos anómalos son anómalos. O sea, como te dije antes, el 98% probablemente tiene una explicación, pero pensar que todos los demás también sería un acto de vanidad y de soberbia muy habitual en la historia de la ciencia porque nuestra ciencia siempre ha avanzado proporcionalmente y gradualmente, y todos los científicos, o en general, es verdad que da igual en qué momento de la historia nos situemos, han sido los que más información científica tenían en ese momento, pero los más burros en comparación con lo que estaba por venir. O sea, cuando Lavoisier, que era director de la Academia de Ciencias de París, cuando Lavoisier decía, esto de los meteoritos, asteroides, esto es pseudociencia, esto son tonterías. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si yo levanto la cabeza y en el cielo hay nubes, no hay piedras? Claro, con el conocimiento científico del momento, Lavoisier decía lo más razonable. No hay meteoritos, ni asteroides, ni piedras que caigan del cielo. Cuando se hablaba o sea, Albert Einstein, que es el gran referente de la ciencia, creía que el universo no estaba en expansión. Carl Sagan, cuando hizo su tesis doctoral, o sea, todos los científicos son fruto de su tiempo. Entonces, hoy es verdad que sabemos más de ciencia que nunca antes en la historia, pero sabemos menos de ciencia de todo lo que está por venir. Nuestros nietos mirarán los papers que se publican hoy, quizá incluso los de Avi Loeb, y sonreirán diciendo, fíjate, pobrecillos, ¿no? Lo que creían en el año 2025, qué ingenuos. Esa es la historia de la ciencia. O sea que estamos Así es. avanzando, estamos avanzando mucho. En el ámbito de los contactados son un constructo social, es un constructo cultural
muy relegado al judeocristianismo. Yo he encontrado un caso, uno, de un contactado judío que lógicamente no hablaba de Jesús. Jesús no ha lugar en los extraterrestres judíos. Los extraterrestres judíos no creen en Jesús, lógicamente. Y ahora hay referencias ya de algunos grupos en el ámbito budista. Pero son occidentales, o sea que es un poco trampa, ¿no? Y Claro. como te decía antes, los musulmanes se han empezado a publicar. Además, un tipo que fue miembro de la MUFON fue el primero en publicar un primer libro sobre los ovnis en el Corán, muy interesante, haciendo una revisión eh, un poco tendenciosa de los versículos del Corán, como se hace de los versículos de la Biblia, por gente que no tiene ni idea de filología neotestamentaria o de filología en general, y, claro, ve lo que quiere ver en los versículos de la Biblia, como en las profecías de San Juan o las profecías de Nostradamus. Tú te lees las profecías de Nostradamus y ahí puedes ver lo que tú quieras ver. Como en los capítulos de Los Simpson, que ahora parece que todo el mundo, todo está dicho ya en la serie de Los Simpson, ¿no? Claro, tú ves un capítulo y ahí interpretas lo que quieras ver, pero es una cosa exclusivamente judeocristiana, lo que no significa que todo sea falso. Yo, mi cuaderno de campo 11, Epifanías OVNI, lo titulo Contactos con extraterrestres y sectas ufológicas, los auténticos, los falsos y los chalados, que sé que es un título un poco provocador, pero realmente pienso que hay un porcentaje de los cultos ovni, de las sectas ufológicas, de los movimientos de contacto extraterrestre, que son, y es el menor, que son, bueno, es el intermedio, digamos, son sinvergüenzas, son delincuentes, son chorizos, que mienten deliberadamente para conseguir dinero o sexo, o ambas cosas. Ese es el móvil del delito en este caso. Tipos como Rael, creo que está muy claro, que lo único que quiere es sexo y que se inventa sus películas. Tipos como Eddie González, que reutilizó todo el asunto humo para violar a menores y terminó en prisión, bueno, terminó asesinado por una de sus víctimas, una historia también muy curiosa. Luego hay un porcentaje muy amplio, y lo digo con todo el respeto del mundo, aunque sé que esto enfada bastante a mis colegas, que tiene que ver con enfermedades mentales, con trastornos psicológicos o psiquiátricos que están perfectamente tipificados y que antes, cuando alguien oía voces, cuando alguien tenía parálisis del sueño, cuando que esto ha existido siempre, desde que el hombre se bajó de una rama, de un árbol, ha existido siempre, porque nuestro cerebro ha sido el mismo siempre y las enfermedades cerebrales han existido desde siempre, pero antes se interpretaban como espíritus, como ángeles, como demonios, y ahora en un contexto tecnológico se interpretan como extraterrestres. Es que me está hablando Astar Sheran o Day 99 o Xal. No, no, no te habla nadie, eso es otra cosa. Pero hay un reducto pequeño, que es el que yo llamo auténticos, por dos elementos que yo, dos cosas que yo valoro en este sentido. Una, que sean capaces de reproducir el fenómeno, o sea, que sean capaces de establecer lo que se llama avistamientos previa cita, en los que es algo mucho más fácil de hacer, hay técnicas. Yo esto le llamo ilusionismo ufológico. Yo creo que no puedes investigar el mundo de las anomalías si antes no eres mago, si no has estudiado ilusionismo. No solo por las rutinas, por los efectos y por los trucos que puedas hacer con cartas, sino por cómo cambia tu mente y cómo ves el concepto de la ilusión de otra manera. Es muy fácil crear ilusiones y es bastante más fácil. Por ejemplo, la misión Rama nace de una ilusión. Sixto Paz, que sigue por ahí, en vez de estar en la cárcel, que es donde debería estar, Sixto Paz sigue dando conferencias por todo el mundo, viviendo de Oxal y de sus psicografías. Y yo creo que Sixto Paz, como su hermano Charlie, como su hermana, empezaron de muy buena fe. Yo es un caso que he seguido mucho, he estado con Sixto en Perú, aquí en España muchas veces. Sabes que en España le sometimos al polígrafo, a la prueba del detector de mentiras, que no superó satisfactoriamente. Y Sixto Paz es el hijo de Carlos Paz Corrochano, que era un ufólogo peruano. O sea, Sixto, desde que nació, oía hablar de marcianos, de platillos volantes, de ovnis en el pasado. O sea, nació con eso. Un día se le ocurrió, fue una conferencia de Josep Ibrahim,
que es un falsario. Josep Ibrahim se inventó toda la historia y él lo reconoció. Él antes de morir dijo, joder, yo hice una novela, lo petó, se vendió como churros y mi editor me dijo, oye, hay que hacer más, porque esto vende. Pues ya Claro. está, pues vendía más diciendo que era auténtico, que era una novela, lo mismo que Carlos Castaneda. Carlos Castaneda pasó exactamente por lo mismo, ¿no? Que también lo conocí personalmente a Castaneda. Bueno, no nos metemos ahí, que si no ya la liamos. Bueno, el caso es que O sea, este los tío peruanos decía que tenemos imaginación para este tipo de temas, ¿ah? sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, el caso es que es a donde yo quería llegar. Yo creo que Sixto, cuando se sentó aquel día con su madre y su hermana en la mesa de la cocina y se preguntó, oye, si hay extraterrestres y la psicografía funciona, a lo mejor podemos aplicar la escritura automática para hablar con extraterrestres. Claro, y si Claro. tú pones tu mano sobre un papel y dices, extraterrestre, extraterrestre, estás ahí, es lo mismo que si pones tu dedo sobre una copa de cristal y preguntas, en una ouija, espíritu, espíritu, estás ahí. ¿A dónde va a ir el vaso? Solo puede ir a un sitio. Al sí. No te va a decir que no. Claro. Es absurdo, no hay nadie. Comunica, ¿no? A ver. Y en la ouija, como la escritura automática, como el cumberlandismo, como la radiestesia, están súper estudiados. Se han hecho montones de trabajos universitarios. Es el efecto idiomotor, no hay nada sobrenatural, no hay nada misterioso. Se utiliza incluso como terapia en casos de autismo. O sea, yo creo que con esto voy a tu pregunta, de verdad, estoy dando un rodeo, perdóname, No, pero no, es para no, que se perfecto, entienda. no te preocupes, no te Creo que preocupes. Cristo no mentía cuando él recibe aquel primer mensaje, hola, soy Oxal, vengo de Morlen, lo que vosotros llamáis Ganímedes, y se monta esa primera película, es unos garabatos en una hoja, y cuando tienen que salir al desierto de Chilca para el primer avistamiento previa cita, claro, si tú eres un urbanita que vive en una gran ciudad, que no has visto el cielo en tu vida, porque en las grandes ciudades no se ve el cielo por la contaminación lumínica, por la contaminación. En Madrid no hay manera de ver una estrella, o sea, yo no sé si hay estrellas ahí arriba, no se ve una estrella ni de coña cuando yo vengo a Madrid. Claro, si de repente a unos urbanitas, como eran estos chavales, les dicen que se vayan al medio del desierto y que tal día, a tal hora van a ver algo en el cielo, pues ellos no mienten. Cuando dicen que fueron al medio del desierto donde se ve de todo, porque los cielos están llenos de cosas, que si tú no has salido nunca al cielo, tú levantas la cabeza y vas a ver satélites artificiales, vas a ver aviones convencionales, vas a ver aerostatos híbridos, vas a ver drones, vas a ver conjunciones planetarias, vas a ver meteoritos, vas a ver montones de cosas que no habías visto antes y que no mientes cuando dices que no saben lo que son, porque tú no eres astrónomo. Entonces, claro, fuimos al desierto y vimos luces raras. Ya está, han ratificado previa cita lo que han dicho en la psicografía. Así nace la misión Rama, con la mejor intención. Cuando se pervierte, cuando, como ocurre en todos los casos, el poder corrompe. Cuando la misión Rama se convierte en un movimiento sectario y Sixto deja su trabajo en el banco y empieza a cobrar fortunas en España, hasta 5 millones de pesetas por una intervención en un programa de televisión. 5 millones de pesetas. O sea, eso es una puta fortuna. O sea, es lo que gana un trabajador normal en un año. O sea, es una. Me Claro, por eso imagino que se hizo algo la le habrá mansión. dado a Benítez, ¿no? Me imagino que algo Claro, le habrá dado a Benítez, ¿no? no, no, bueno, Benítez es que es 1000 veces más millonario que Sisto. O sea, no, no, ya le No gustaría a Sixto. necesitaba, no No, necesitaba. no, no, no necesita. Benítez sí que se ha montado en el dólar. Benítez se puede construir casas, bueno, de hecho lo ha hecho, construir casas con forma de platillo volante. Pues se lo puede Dios mío, permitir. Entonces, claro, cuando tú tienes ese poder, ya no te hablo solo del económico, que lo más claro. perverso de esta historia es el poder de ser un mesías sobre miles de personas. Ese es el gran problema de los contactados, ¿no? Pero por eso te decía, El caso de Rama es particular, ¿no? Porque tanto Sixto, que él tiene un enfoque muy religioso del tema, y Charlie, ¿no? Ahora Verónica, que todavía está bien, felizmente le mando un saludo a Verónica, em, tiene otra idea total, otro concepto totalmente distinto, ¿no? Y después hay una división y una serie de cosas. ¿Cómo ves tú todo esto, no? O sea, mientras que uno, yo no veo, mira, eh, yo de verdad, yo le dedico un capítulo muy largo porque Epifanías OVNI, o sea, mis cuadernos de campo son mis investigaciones personales sobre el terreno. Yo no me baso en bibliografía,
no me baso en la Wikipedia, yo cuento lo que yo he investigado. Le mando otro besazo enorme a Verónica, yo la conocí cuando todavía era Charlie, hace muchos años. Entonces, yo cuento lo que yo he descubierto en mis investigaciones personales, sin intermediarios, sin referencias, sin bibliografía, lo que yo he hecho, ¿no? Y intento sacar todo lo que tengo antes de morirme, porque es una pena que se pierda todos estos trabajos. Y creo que en Epifanías OVNI dedico un capítulo a cada caso de contactados, de los más importantes que yo he investigado, tanto los fraudes como Misión Rama, como los que yo considero auténticos, los que llamo auténticos, como los enfermos mentales, los chalaos, gente con una patología psiquiátrica muy Sí, concreta. sí. En el caso de Rama, creo que le dedico un capítulo muy extenso, porque yo he vivido muchas situaciones con Rama. El día que Sixto Paz anuncia la disolución de la misión Rama, desatando las iras de su hermano Charlie, porque Charlie quería seguir con el negocio en Brasil. Y claro, es que es una mina de oro. Es que, joder, si tú estás recibiendo un sueldo todos los meses y de repente viene tu hermano y dice, oye, que se acaba el negocio. No, no, acábalo tú, tu parte. Mi misión Rama continúa. Entonces, el día que Sixto anunció la disolución de Rama, yo estaba sentado a su izquierda en el Congreso de Balaguer. O sea, Ya, hasta ese vale. punto, ¿no? Lo viví he estado con Sixto, en retiros, en convocatorias. Yo a Sixto lo conocí en el año 1986. Imagínate. O sea, que creo que tengo fuentes de información y una trayectoria bastante fiable. Y dedico un capítulo muy extenso en el que creo que queda todo clarísimo, porque el problema de Rama, el problema de los grupos de contacto, es que generan lo que en criminología llamamos imitadores. Lo que pasa con los asesinos seriales, ¿no? Un tío que empieza a Claro. matar gente y de repente hay gilipollas, hay zumbaos que lo consideran un referente y lo imitan, que es algo que luego complica mucho la investigación policial, pero que es un fenómeno real. En el mundo del misterio, especialmente en los contactados, el caso Humo es el mejor. Humo ha generado miles de imitadores en todo el planeta. Hoy hay personas que replican las cartas que escribía José Luis Jordán Peña los sábados por la mañana en la máquina de escribir que tenía en el salón de su casa, donde yo estuve con él, pero ahora lo hacen por email o lo hacen en Así Twitter, es. que ya es como el Sí, último disparate, la última locura. Ese no es Jordán Peña. Cuando dicen, es que Jordán Peña no puede hacer lo que está saliendo ahora, claro, Jordán Peña está muerto, ¿cómo lo va a hacer? Materializándose un toplasma, no, estos son los imitadores. Y yo he así es. conocido casos, recuerdo una réplica que también está incluida, todo el caso, toda la investigación está en Epifanías OVNI. Es un caso maravilloso. El caso San José de Valderas, que es el más emblemático en la historia de Humo, esas fotos icónicas del platillo con el símbolo de humo en la panza delante de unos castillos, eso se replicó 10 años después en Galicia, con las mismas fotos, las huellas del aterrizaje, el pasto chamuscao, los mensajes, todo exactamente igual. Localizamos también, igual que localizamos a Jordán Peña y a su socio Vicente Ortuño, que era el que aguantaba la caña con la maqueta. El que aguantaba la caña con la maqueta del platillo de San José de Valderas se llama Vicente Ortuño. Y yo estuve con él y me reconoció, joder, sí, fue una broma que se nos fue de las manos. Claro, Jordán quiso seguir sacándole partido por un tema sexual. Bueno, nos meteríamos en otras historias. Pero el otro caso, el testigo también nos lo confesó cuando le pillamos. Cuando descubrimos quién era, oye, tío, pero si estas fotos las hiciste tú. Dice, bueno, sí, es que leí lo de San José de Valderas y me pareció divertido. Y yo hice lo mismo. Dice, el agujero en la tierra, llevé gasolina para hacer el pasto chamuscao, como si hubiese aterricido a la nave. O sea, todo eso ya lo sabemos. Fin, se acabó, caso resuelto. No, no me sigas vendiendo la misma burra, véndeme otra, pero no la misma. Entonces son fraudes que generan imitadores. Y Rama creó un montón de grupos, la Hermandad Rama, los hermanos de Rama, las hermanas de Rama, incluso en España, que fue lo que llevó a Sixto Paz. Sixto Paz no disolvió la misión Rama porque se hubiese acabado la misión de los extraterrestres, porque empezaba otro ciclo. No, es que hay un grupo que lideraba Miguel Copa en Oviedo, en Asturias, que había sido denunciado porque se dedicaba a follarse todas las tías de la congregación, como hacen muchos contactados, ¿no?
y se había tenido una bronca con Sixto y había montado la Hermandad Rama. Y como hacía exactamente lo mismo que Sixto, la misma historia, claro, Sixto se dio cuenta de que esa investigación policial que estaba en marcha iba a salpicar a Rama. Esa es la razón por la que se disolvió Rama. No hay ninguna otra. Fue por culpa de Miguel Copa, no fue por ninguna otra historia. O sea que los imitadores es otro de los problemas repito, en el ámbito de la criminología estamos muy familiarizados, pero los investigadores OVNI no tanto, ¿no? Pero hay que valorarlo, porque Humo, por ejemplo, ha generado un coleteo en todo el planeta de grupos. En Japón, en Japón hay una fábrica que fabrica juguetes de ovnis con el símbolo de humo y marcianos con el símbolo de humo. O sea, imagínate el nivel. En Italia hay grupos que están locos. Bueno, Francia no te cuento, ¿no? En Bolivia se creó una cosa que se llamaba las hermanas de humo. En España hubo un caso terrorífico, brutal, terrible, de dos chicas, las hermanas Sonia y Hilda Kronfeld, que se obsesionaron tanto con JJ Benítez y con el tema humo, bueno, de hecho llegaron a publicar un anuncio en 1985 en el diario El País de España, anunciando que JJ Benítez había muerto. Claro, aquello fue una movida. Benítez tuvo que salir en televisión española diciendo que estaba vivo, que no sabía quién había puesto esos anuncios. Así es como empecé yo la investigación de este tema, ¿no? Los hermanos de un, no, los amigos de los hermanos de Humo. Los amigos de los hermanos de Humo era otro grupo que montaron Sonia y Hilda Kronfeld, que acabaron tan obsesionadas que una cogió una pistola, le pegó un tiro en la cabeza a la otra y se suicidó. Por eso es tan importante conocer el mundo de los contactados. Este tema no son solo cuatro zumbaos, hay gente que implica toda su vida, toda su fortuna, toda su capacidad mental en esa fe en los hermanos mayores que vienen del espacio y le puede costar su dinero, le puede costar su salud o hasta le puede costar la vida. Así es. El anhelo de salvación divina, ¿no? Que viene desde el espacio. Que bien lo mencionó Vale en Mensajeros del Engaño, que, bueno, hiciste una referencia en su momento durante esta conversación. Manu, eh, quiero preguntarte algo. Yo soy un tipo que está fascinado por el trabajo de Vale, ya próximamente creo que va a cumplir 87 si no me equivoco, ¿no? Probablemente 87, 88, no tengo idea ahorita clara de la edad, pero ¿cómo lo ves ahora, Vale? Bueno, tampoco puedo opinar, porque a ver, yo solo lo conozco a través de sus libros, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, tengo mucha amistad con Chris Obeck, que ha trabajado con él muy cerca. Con Valé yo mantuve una relación epistolar cuando estaba preparando los expedientes secretos. O sea, PSYOPS, el arte del engaño, forma parte de una cuatrilogía de 4 volúmenes en los que yo doy a conocer lo que yo he averiguado sobre el papel de los servicios de inteligencia en el mundo de las anomalías. Antes publiqué, ya lo mencionamos, WAPS el secreto, que tiene que ver con toda la tecnología, la parte de la tecnología aeronáutica. También publiqué Clasificación Confidencial, que ahí me meto con temas más criminológicos, la implicación de la Casa Real Española, del Poder Judicial, de los jueces, en relación a estos temas. Pero en el año 2001 publiqué Los Expedientes Secretos, que llevaba por título el CSID, el control de las creencias y los fenómenos inexplicados. El CSID, para tus oyentes norteamericanos o latinos, es el actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia, o sea, la CIA a la española, ¿no? El Servicio de Inteligencia Español. Entonces, yo dediqué un volumen de unas 600 páginas a lo que yo descubrí sobre el papel del Servicio de Inteligencia de mi país en estos temas, la injerencia de nuestros servicios de inteligencia en estos temas. Hablo del año 2001, es cuando se publica los expedientes secretos. Y ahí es cuando yo descubro todo el tema, la implicación de Jordán Peña con los servicios de inteligencia españoles, no por el tema de humo, sino por otras cuestiones. Y mantuve durante bastante tiempo una relación epistolar con Vale, que claro, él flipaba.
con las cosas que yo le iba diciendo que iba descubriendo, ¿no? Claro, tú imagínate cuando yo le cuento que he conocido personalmente a Stella Remington es la directora del MI5. O sea, cuando tú ves una película de James Bond, en el cine de ficción de 007, M, la jefa de James Bond, esa mujer rubia de pelo corto, está inspirado en un personaje real, que es Stella Remington, que es una de mis fuentes. Conocí miembros de los servicios secretos israelíes, cubanos, norteamericanos, por supuesto, franceses, alemanes, italianos, mongoles, que es una anécdota muy divertida. Hay un caso brutal, brutal de lo más espectacular en la historia de la PSYOP, que es la fabricación de una aparición mariana sobre el malecón de La Habana desde un submarino de la CIA, desde un submarino norteamericano, que además Vallée mencionó en varias ocasiones. Yo conseguí localizar a los testigos de la aparición, fuentes documentales de la época que no se habían descubierto hasta ahora. Todo esto está en Ensayos, el arte del engaño, pero siempre fue esa relación a distancia, ¿no? Ahora volvemos a tener un contacto por un proyecto muy chulo que estoy haciendo con Salvador Larroca, que es un cómic, una novela gráfica sobre todo este mundo, todo lo que está pasando ahora, pero con uno de los dibujantes más importantes o con el dibujante más importante de Marvel, el dibujante de Iron Man, el dibujante de Star Wars, que es español, Salvador Larroca, y estamos con ese proyecto. Y como Jack Vallée, igual que otros investigadores, hace un cameo, digamos, en este cómic, hemos vuelto a tener contacto. Pero no lo conozco personalmente, no he estrechado su mano, no lo he tocado y no lo he olido nunca, pero sí conozco muy bien su obra. Y Vallée entra dentro del perfil de lo que yo valoro, que es el investigador de campo. Vallée ha hecho mucho trabajo de campo. Vallée no solo es uno de los impulsores de Internet, de ARPANET en principio. Vallée no solo es un astrónomo que mapeó Marte al principio de la carrera espacial americana. Vallée no solo conoció a Aimé Michel, no solo fue el niño bonito de Heineck. Vallée ha hecho un trabajo de campo por medio mundo brutal. Entonces, yo me quito el sombrero ante Vallée. Alguno de sus últimos trabajos me desconcierta un poco, pero bueno, yo solo puedo hincar rodilla y mostrar mi absoluto respeto. Nada más, no puedo hacer nada más. Bueno, muchas gracias por tus sinceras palabras, porque bueno, nosotros admiramos acá el trabajo del doctor Vallée y bueno, siempre estamos ahí pendientes de lo que pasa, ¿no? Y qué bueno, ojalá que cuando salga esta publicación, este cómic, eh, bueno, lo podamos tener a disposición de todos aquí en Estados Unidos y para la gente de Latinoamérica, que me imagino saldrá por Amazon y por estas plataformas digitales que, bueno, que están ahora a disposición. Manu, para Hay ya, si redondear, me, permi- si, si sí, me, dime, si me dime. permites, hay Sí, una página, ya, porque casualmente el próximo sábado se hace una primera presentación. Hay una excelente. página en la que ya te puedes descargar gratis las 43 primeras páginas, que se llama thehorrorcountry.com, de Horror A ver, Country, vamos a, el título, de de, or- horrorcountry.com. ok, Ah, ahí ya te puedes descargar Country. thehorrorcountry.com, Ahí ya te puedes ok. descargar las primeras 43 páginas y hacerte una idea de, claro, es el arte de Salvador Larroca, que es espectacular. Bueno, Mira, vale. acá lo voy a poner un momentito acá para que la gente lo pueda mirar. A ver, me das un segundito. Aquí lo tenemos. Claro, A estamos ver. hablando. es- Además, mientras lo haces, te digo que esto fue un proyecto que empezó hace año y medio, cuando Salvador Larroca me dice que le apetecería hacer una novela gráfica sobre ovnis y si yo me atrevería a hacer el guión. Digo, hombre, pues si algo puedo escribir es de ovnis, no hay ningún problema. Y a partir de ahí nos metimos en una locura que ha dado como resultado esta maravilla de Salva, que es el primero. Estamos ya con el volumen 2. Esta es la, Oye, la primera entrega de esta. Esto esperamos que in- sea una saga, ya veremos. increíble. Mira, acá tenemos a un tipo que está observando un tic-tac, ¿no? Con Sí, unos sí, sí, no, binoculares. toda la trama.
la trama de los WAPs del Pentágono. Arranca ahí, pero no te puedes imaginar a dónde llega. Acá Muy dice, de la alucinante. mano de Salvador La Roca y Manuel Carballal. Mira, descárgate el primer capítulo, The Horror Country. No, a ver, se suscribe. Mire, y también sales acá, ¿no? Sales animado. Acá te veo. Claro, porque Salva decidió que en lugar de hacer unos personajes de ficción nuevos, que fuésemos nosotros, Elena Merino, Salvador Larroca y yo, el hilo conductor, ¿no? Como investigadores de una trama oculta del gobierno y bueno, pues es todo lo que hace Salva con Marvel. Imagínate las aventuras de los Vengadores, pero ahora metidos en el mundo de los ovnis y las conspiraciones. Esa es la Uy, idea. buenísimo, buenísimo, ¿ah? Además Increíble. que aparecen La muchos ilustración es personajes brutal. La ilustración es brutal. Acá le estamos brutal, viendo. brutal. Es típico cómic de Marvel, ¿sí? Ahí Brutal, brutal, por donde lo vas, verás. vas a reconocer a personajes como Javier Sierra, como José Antonio Caravaca, David Ah, Cuevas, Jack Valé, un montón. acá justamente veo a Valé, ¿no? Porque está contando, creo que esa anécdota en la torre de control donde ve una serie de anomalías, ¿no? Me No, parece, no, ¿no? vale, no, no, vale, Es lo reconocerás, te lo prometo en cuanto lo veas, pero sale al final, en el último capítulo. Ah, ya, ya. Porque Oh, ok, ok. Valé nos hace el tránsito del volumen 1 al volumen 2. Ok, Pero ok. ahí hay personajes muy conocidos, porque Ok. son guiños, son amigos que, ¿para qué vas a crear una cara nueva de ficción si puedes hacer un cameo con algún amiguete? Y entonces salen personajes muy conocidos del mundo de las anomalías, ya lo verás. Buenísimo, buenísimo, Manu. Entonces, ya saben, amigos, estén atentos a lo que va a venir. Ya pueden descargar el primer capítulo de esta saga, thehorrorcountry.com. Ese es el enlace que tienen que colocar en Google y van a poder descargar las primeras páginas de esta excelente novela gráfica. Oye, Manu, increíble, ¿ah? Qué bueno esto, ¿ah? Es una idea que varias personas han tenido, ¿ah? Yo he estado escuchando justamente lo que acabas de describir, ¿no? Esta necesidad de llevar a un plano totalmente distinto, ¿no? El tema de los ovnis y buscar pues que la gente también se interese a partir de ello ¿no? Con Exacto. material de este tipo. Eh, Yo te confieso Buenísimo. que cuando Salvador me dijo esto, yo lo que le dije es que, mira, yo no sé hacer ficción, yo toda mi vida he Mm, escrito ensayo, he escrito investigación, pero soy consciente de que hay una generación ahora de gente joven que no lee libros, que nunca va a leer un claro, libro. Gente que consume contenidos de YouTube, de TikTok, visuales, algunos incluso escuchan podcasts, claro. y lo de un cómic me pareció que podía ser una oportunidad de abrir un canal a las nuevas generaciones, a la gente más joven, para que vean que no todo lo que se está haciendo en estos temas son las chorradas de Buga, las momias de Ica y estas De cosas de tres Maussan, ¿no? Que hay otro Sí, sí, mundo. sí. Y el TVO puede ser una vía para generar ese interés. Ojalá. Oye, buenísimo, muy buena idea y qué bueno que se haya concretado esto. Manu, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu disponibilidad siempre que te hemos requerido aquí para conversar de esos temas. De verdad que muchas gracias y espero pues tener ahí novedades de tu trabajo. Seguramente los amigos que son fans tuyos, ¿ah? Yo tengo varios amigos que mueren por conversar contigo, ¿ah? Sí, probablemente en algún momento hagamos algo y nos juntemos con ellos y podamos escuchar pues sus inquietudes y tú puedas absolverlas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y ha sido, bueno, una linda mañana para mí, una linda tarde para ti de conversación bueno, de ideas libres, ¿no? Que son importantes dentro de este tema. Tratar de velar un poco qué hay detrás de estas supuestas anomalías.
Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. No me convence mucho lo de quedar con esos amigos tuyos, porque si realmente les gusta lo que digo yo, no dice mucho de su buen gusto, ¿eh? Sí, No no, tiene no, de buen verdad que gusto. sí. No, tengo varios amigos que fascinados, que siempre te mencionan, ¿ah? Y que bueno, les encanta el trabajo y la forma, la mecánica que tú tienes al momento de hacer tus investigaciones y bueno, de escribir, en este caso, en publicaciones, todo lo que has pasado, ¿no? De verdad que seguramente va a ser un buen momento en el futuro, un momento donde ellos puedan interactuar contigo. Ojalá que podamos concretar esta idea. Sería muy bonito, sería muy bonito. Y Por de mi paso parte, también homenajear también tu trabajo, ¿no? Que bueno, durante todo este tiempo ha estado, es presente, pasado y futuro, seguramente para todas las generaciones que estarán interesadas en este tema, ¿no? nada, yo al contrario, gracias a ti por darme voz, por darme la oportunidad de expresarme y si puedo ayudar en algo, ya ves que es muy fácil. Tú me dices, ven, lo dejo todo, no hay ningún problema. Oye, excelente, hermano. Muchas gracias, oye. Y te A mando ti, un muchas fuerte gracias. abrazo y espero que estés bien. Y bueno, amigos, esto ha sido Proyecto Sirio. Nos vemos seguramente en la semana. Cuídense, ¿ah? Un abrazo. Gracias. En noches de silencio y de estrellas titilantes, misterios en el cielo, luces deslumbrantes, omniswaps en la oscuridad, historias que se cuentan, llenas de verdad, fenómenos extraños en la realidad, de Mothman a Bigfoot, leyendas sin final, apariciones marianas, sombras en el umbral. Buscamos respuestas en este mundo surreal. John Hill y sus teorías, más allá de la razón. Jax Valer persigue el enigma en cuestión. Roswell y sus secretos, nunca revelados. El proyecto siguió en lo desconocido inmersos. John